En la boda vi a un anciano hambriento rebuscando entre los platos sucios. Nadie sabía que era mi esposo desaparecido hace 20 años. Y mucho menos que juntos teníamos una cuenta bancaria congelada con 8 millones de euros. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a continuar desahogándome. Me llamo Teresa Mendoza. Tengo 68 años y vivo en un pequeño piso de Vallecas, Madrid. Ese sábado de abril me desperté con el corazón encogido, sabiendo que sería uno de los días más duros de mi vida. Era la boda de mi hijo menor, Daniel, y por primera vez en 40 años como madre, me sentía como una intrusa en la vida de mis propios hijos. La llamada había llegado 3 días antes. Daniel, con esa voz que había aprendido a usar cuando quería herirme sin sonar cruel, me dijo las palabras que aún me queman por dentro. Mamá, sobre el vestido para la boda. Verónica y yo hemos estado hablando. Creemos que sería mejor si te compraras algo más apropiado. ¿Apropiado? Pregunté, mirando el vestido azul marino que colgaba del armario, el mismo que había usado para su graduación universitaria, cuando me abrazó llorando y me dijo que todo se lo debía a mí. Es que, mamá, tú sabes, las fotos van a estar en redes sociales. Los amigos de Verónica son de otro nivel económico. No queremos que te sientas fuera de lugar, como si yo, que había trabajado 12 horas diarias limpiando oficinas para pagarle los estudios, que había vendido hasta mi alianza de boda para comprarle libros, fuera una extraña en su vida. Entiendo, hijo, murmuré, tragándome las lágrimas. ¿Y si mejor no voy? El silencio al otro lado del teléfono fue más doloroso que cualquier grito. 3 segundos que se sintieron como 3 siglos. No, mamá. Claro que tienes que venir. Solo usa algo más elegante, ¿vale? Colgó sin despedirse. Me quedé sentada en mi pequeña cocina, rodeada del olor a café barato y a la humedad que se filtraba por las ventanas viejas. Las paredes estaban llenas de fotos. Daniel de niño, en brazos míos. Daniel adolescente, el día que ganó la beca de estudios. Daniel graduándose, con esa sonrisa que me hacía olvidar todos los sacrificios. Ahora ese mismo Daniel se avergonzaba de mí. Esa tarde fui al rastro, como había hecho tantas veces en mi vida. Entre los puestos de ropa usada busqué algo que no me hiciera sentir como una impostora en la boda de mi propio hijo. Encontré un vestido gris perla, discreto, que me costó 30 euros. 30 euros que tenía que haber usado para la comida de la semana. Pero ¿qué importaba? Ya había aprendido a vivir con poco. La mañana de la boda me desperté a las 6. Me duché con agua tibia. El calentador llevaba meses funcionando a medias. Me peiné el cabello canoso en un moño sencillo y me puse el vestido gris. Al mirarme en el espejo del pasillo, vi a una mujer mayor, cansada, que había envejecido más de la cuenta. Pero también vi a una madre que iba a acompañar a su hijo en el día más importante de su vida, sin importar lo que le costara. La iglesia de San Jerónimo el Real estaba decorada con flores blancas, que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en un mes. Llegué temprano, como siempre hacía, y me senté en una de las últimas filas. Verónica había sido clara. Los familiares de su lado irían adelante. Los del lado de Daniel, es decir, yo, teníamos asignados los bancos del fondo. Vi llegar a los invitados, amigos de la universidad de Daniel, compañeros de trabajo de Verónica, familias elegantes que se saludaban con besos en el aire y conversaciones sobre vacaciones en Santorini y reformas en casas de la sierra. Me sentí invisible, lo cual era mejor que sentirme observada con lástima. Cuando Daniel apareció en el altar, vestido con un traje que reconocí, había ayudado a pagarlo vendiendo las pocas joyas que me quedaban de mi madre. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Seguía siendo mi niño, el que me abrazaba cuando tenía pesadillas, el que me prometía que cuando fuera mayor me compraría una casa grande donde nunca me faltaría nada. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, él apartó los ojos rápidamente, como si mi presencia lo incomodara. La ceremonia fue hermosa, supongo. Yo no podía dejar de preguntarme cómo había llegado hasta aquí.
cómo había permitido que la distancia entre mi hijo y yo se hiciera tan grande que ahora me sentía como una extraña en su vida. Recordé todas las noches que me quedé despierta ayudándole con los deberes, todos los trabajos extra que tomé para pagarle clases de inglés, todas las veces que me quedé sin comer para que él pudiera tener algo mejor. Y recordé, también, la ausencia que lo había marcado tanto, la de su padre, Julio Martín, mi esposo, que había desaparecido una madrugada de invierno hace más de 20 años, cuando Daniel tenía apenas 5 años. Una mañana estaba ahí, desayunando café con tostadas, y al volver del trabajo ya no estaba. Sus cosas seguían en el armario, su taza sucia en el fregadero, pero él había desaparecido como si la tierra se lo hubiera tragado. La policía lo buscó durante meses. Yo puse carteles por todo Madrid, llamé a hospitales, pregunté en comisarías. Nada. Julio se había esfumado, y con él, la estabilidad económica que tanto nos había costado construir. Después de la ceremonia, todos se dirigían al Hotel Villamagna para el banquete. Yo había quedado en ir por mi cuenta, en autobús, porque no había sitio en los coches para todos. Según me había explicado Daniel, tardé 1 hora y media en llegar, y cuando entré al salón de recepciones, sentí que todas las miradas se clavaban en mí como agujas. Los días siguientes fueron como vivir en un sueño extraño donde la felicidad y el dolor se mezclaban hasta volverse indistinguibles. Julio recuperaba fragmentos de memoria cada día. El sonido de mi risa, el sabor del café que le preparaba por las mañanas, la melodía que tarareaba mientras cocinaba, pero también recordaba cosas que me partían el corazón. Me despertaba en la calle preguntándome por qué no tenía casa. Me contó una tarde, mientras comíamos lentejas en mi pequeña cocina. Había días que recordaba tu nombre, pero no sabía quién eras. Pensaba que eras alguien que había inventado mi mente. Julio había vivido como indigente durante 2 décadas, durmiendo en albergues cuando había suerte, en cajeros automáticos cuando no la había. Había trabajado recogiendo cartones, limpiando cristales en semáforos, cualquier cosa que le diera unas monedas para comer. Su cuerpo mostraba las cicatrices de una vida en la calle, manos agrietadas, dientes perdidos, una cojera leve que había desarrollado después de que lo atropellara una bicicleta y nunca recibiera atención médica adecuada. ¿Nunca intentaste buscar ayuda? ¿Ir a un hospital? ¿A la policía? Le pregunté una noche. Lo intenté al principio, respondió, sus ojos perdidos en algún recuerdo doloroso. Pero cuando no tienes documentos, cuando no recuerdas tu nombre completo, cuando hueles mal y llevas ropa sucia, la gente te trata como si fueras invisible, o peor, como si fueras peligroso. Mientras Julio se recuperaba física y emocionalmente en mi casa, yo intentaba reconectar con Daniel. Le llamé todos los días durante 2 semanas. Las primeras veces, colgaba directamente. Después dejó de contestar. Finalmente, cambió de número. Fui a su oficina en el centro de Madrid, un edificio de cristal donde trabajaba como asesor financiero. La recepcionista, una chica joven con uñas perfectas y sonrisa profesional, me informó que el señor Mendoza no estaba disponible para visitas sin cita previa. Soy su madre, le dije. Lo siento, señora, pero tengo instrucciones específicas de que usted no puede pasar. Instrucciones específicas. Mi propio hijo había dado instrucciones para que me mantuvieran alejada de él como si fuera una acosadora. Esperé fuera del edificio durante 3 horas hasta que lo vi salir. Cuando me vio, su rostro se endureció como mármol. Mamá, no puedes estar aquí. Esto es mi trabajo. Daniel, solo necesito 5 minutos. Deja que papá te hable, que te demuestre quién es. ¡No es papá!, gritó, haciendo que varias personas se giraran hacia nosotros. Papá está muerto. Lo que tú has hecho es cruel e irresponsable. Has cogido a un pobre hombre con problemas mentales y le has llenado la cabeza de fantasías. Julio recuerda cosas que solo tu padre podría saber. Recuerda cómo te cantaba para dormir. Recuerda el peluche de dinosaurio que tenías. Cualquiera puede inventarse esas historias. Me interrumpió. Mamá, estás enferma. Verónica tiene razón. Necesitas ayuda psiquiátrica. La palabra enferma
Me golpeó como un puñetazo. Mi propio hijo, la persona por la que había sacrificado todo, me estaba tachando de loca. Si no dejas este tema, voy a tener que tomar medidas legales. Continuó, ajustándose la corbata con gesto nervioso. No voy a permitir que arruines mi matrimonio con tus obsesiones. Medidas legales. Contra su propia madre. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Julio me abrazó en el sofá mientras yo le contaba lo que había pasado. Sus brazos, aunque más delgados que antes, seguían siendo mi refugio. «Dale tiempo», murmuró. «Tal vez cuando recupere más memoria, cuando pueda recordar detalles que solo él y yo compartíamos». Pero ambos sabíamos que no era un problema de memoria, era un problema de vergüenza. Daniel se avergonzaba de tener un padre indigente, de la misma forma que se había avergonzado de tener una madre pobre. Una semana después, mientras organizaba papeles viejos para hacer espacio en el armario para la ropa que le había comprado a Julio, encontré algo que había olvidado completamente. Una carpeta con documentos bancarios de hace más de 20 años. Eran de una cuenta que Julio y yo habíamos abierto justo antes de su desaparición. Habíamos vendido el piso de sus padres después de que murieran, y el dinero se había depositado en esa cuenta conjunta. En el caos de su desaparición y los años de supervivencia que siguieron, había olvidado por completo su existencia. «Julio», le dije, mostrándole los papeles. «¿Recuerdas esto?» Él estudió los documentos con concentración, como si tratara de descifrar jeroglíficos. «La casa de mis padres. Sí, recuerdo que la vendimos. Era en Cuatro Caminos, ¿verdad? Dijimos que el dinero sería para el futuro de Daniel». Mi corazón empezó a latir más rápido. Si esa cuenta seguía existiendo, si el dinero seguía ahí después de todos estos años. Al día siguiente fuimos al banco. Yo había llamado antes para explicar la situación, pero la empleada que nos atendió, Carmen Ruiz, nos miró con el escepticismo reservado para las historias que suenan demasiado extraordinarias para ser ciertas. «Veamos», dijo, tecleando en su ordenador. «Julio Martín García y Teresa Mendoza Álvarez. Sí, aquí está la cuenta. Pero ha estado inactiva desde 2003. ¿Está el dinero?», pregunté, sin atreverme a respirar. Carmen frunció el ceño mientras revisaba la pantalla. «Esto es inusual. La cuenta fue declarada dormida después de 10 años sin actividad, pero debido a que era una cuenta conjunta y uno de los titulares estaba registrado como desaparecido, el dinero no fue transferido al Estado. Ha estado acumulando intereses durante todo este tiempo». Tecleó algo más y sus ojos se agrandaron. «El saldo actual, incluyendo intereses compuestos, es de 8.400.000 euros. El mundo se detuvo. 8 millones de euros. Una fortuna que había estado esperándonos durante 20 años mientras yo trabajaba por sueldos miserables y Julio dormía en la calle. ¿Podemos acceder al dinero?», murmuré. Carmen nos explicó que necesitaríamos actualizar la documentación, confirmar nuestras identidades, seguir varios procedimientos legales. Pero sí, el dinero era nuestro. Legalmente, completamente nuestro. Salimos del banco en silencio, abrumados por la ironía cruel del destino. Durante 2 décadas habíamos vivido en la pobreza mientras una fortuna nos esperaba en una cuenta olvidada. Durante 20 años, Daniel había crecido pensando que su padre lo había abandonado, mientras en realidad había perdido la memoria y estado viviendo como un indigente. Y ahora, cuando por fin teníamos los medios para demostrar que no éramos las personas fracasadas que Daniel pensaba, él se negaba siquiera a escucharnos. 3 meses después del descubrimiento de la cuenta bancaria, la realidad de tener 8 millones de euros seguía sintiéndose surreal. Julio y yo habíamos completado todos los trámites legales necesarios para acceder al dinero, pero ninguno de los dos sabía exactamente qué hacer con él. Durante tantos años habíamos vivido contando cada céntimo que ahora la abundancia nos resultaba abrumadora. «Podríamos comprar una casa», sugirió Julio una mañana, mientras hojeaba los anuncios inmobiliarios del periódico. «Una casa grande, con jardín, como la que siempre soñamos tener cuando Daniel era pequeño». «¿Para qué?», respondí,
sin levantar la vista de mi café. Para vivir solos en ella. ¿Para que Daniel piense que estamos intentando impresionarlo con dinero? El dinero había cambiado nuestras posibilidades, pero no había cambiado el hecho fundamental de que mi hijo seguía negándose a reconocer a su padre. Si acaso, ahora temía que Daniel pensara que habíamos inventado toda la historia para conseguir algún beneficio económico. Decidimos empezar con cambios pequeños. Nos mudamos a un piso más grande en el mismo barrio. Un segundo piso con ascensor y ventanas que daban a una calle tranquila. No era ostentoso, pero tenía 2 dormitorios, un baño completo y una cocina donde cabíamos los dos sin chocarnos. El día de la mudanza, mientras empacábamos nuestras pocas pertenencias, encontré una caja que había guardado durante 20 años y que no había tenido valor de abrir desde la desaparición de Julio. Dentro estaban todas las cosas de Daniel de cuando era pequeño. Sus primeros dibujos, las cartas que escribía a los Reyes Magos, fotos suyas en el colegio, un mechón de pelo de su primer corte. Julio se sentó a mi lado en el suelo y fuimos revisando cada recuerdo juntos. Sus ojos se llenaban de lágrimas con cada foto, con cada dibujo donde Daniel había pintado una familia de 3 personas: mamá, papá y él. «Mira esto», murmuré, enseñándole una carta que Daniel había escrito cuando tenía 7 años. Con su letra infantil había escrito: «Querido papá en el cielo, mamá dice que estás con los ángeles, pero yo quiero que vuelvas. Te prometo que seré bueno y comeré todas las verduras. Te amo mucho. Tu hijo Daniel». Julio tomó la carta con manos temblorosas y la leyó varias veces. «Me estaba esperando», susurró. «Todo este tiempo me estaba esperando». «Sí», respondí, hasta que creció y decidió que era más fácil odiarte por haberte ido que alegrarse porque habías vuelto. Intentamos una y otra vez acercarnos a Daniel de formas diferentes. Le escribimos cartas que nunca envió porque sabía que las tiraría sin leer. Julio redactó una larga explicación de todo lo que recordaba sobre su accidente, sobre los años perdidos, sobre lo mucho que había sufrido sin saber quién era. Pero cada intento se sentía inútil cuando sabíamos que Daniel había decidido cerrar su corazón a cualquier posibilidad de reconciliación. Una tarde, mientras paseábamos por el retiro, algo que no habíamos podido hacer juntos en 20 años, Julio se detuvo frente al estanque donde solíamos llevar a Daniel a dar de comer a los patos. «¿Recuerdas cuando se cayó aquí?», preguntó, señalando una zona cerca de la orilla. Tendría unos 4 años. Se estiró demasiado para alcanzar un pato y se cayó completamente vestido al agua. Yo recordaba perfectamente ese día. Daniel había llorado más por haber perdido el pan para los patos que por haberse mojado. Estaba más preocupado por los patos hambrientos que por estar empapado, dije, sonriendo a pesar de la tristeza. «Era un niño tan bueno», murmuró Julio, «tan preocupado por los demás. ¿Qué pasó? ¿Cómo se convirtió en alguien tan frío?» No tenía respuesta para esa pregunta. Tal vez había sido la ausencia de una figura paterna, tal vez las dificultades económicas que habíamos pasado, tal vez simplemente había crecido y sus prioridades habían cambiado. O tal vez Verónica había tenido más influencia de la que yo quería admitir. Con el dinero, también pudimos permitirnos cosas que antes eran impensables. Llevé a Julio a médicos privados que confirmaron y ampliaron el diagnóstico del doctor Ramírez. Un neurólogo especialista en trauma cerebral nos explicó que los recuerdos de Julio podrían seguir volviendo durante años, pero que algunos podrían estar perdidos para siempre. «El cerebro es extraordinariamente resiliente», nos dijo, «pero también es impredecible. Su esposo ha hecho un progreso notable, pero no podemos garantizar una recuperación completa de la memoria. También compramos ropa nueva para los dos, nada extravagante, pero ropa de calidad que nos hacía sentir dignos. Julio se veía años más joven con sus trajes nuevos, y yo me sentía como una mujer diferente con vestidos que me quedaban bien y zapatos que no me lastimaban los pies. Pero por mucho que mejorara nuestra situación material, el vacío que había dejado Daniel seguía ahí, como una herida que no sanaba. Una noche, mientras cenábamos en un restaurante modesto pero agradable, otra pequeña libertad que el dinero nos había dado, Julio me tomó la mano por encima de la mesa. «Teresa, ¿alguna vez te arrepientes de haberme encontrado?», preguntó.
Tu vida era difícil, pero al menos tenías una relación con Daniel. Ahora, por mi culpa, lo has perdido. Jamás, respondí sin dudar. Jamás me arrepiento de que hayas vuelto. Perdí a Daniel en el momento en que decidió avergonzarse de mí. Eso no tiene nada que ver contigo. Era verdad. El desprecio de Daniel hacia mí había comenzado mucho antes de que Julio apareciera. Había empezado el día que consiguió su primer trabajo bien pagado, y se dio cuenta de que su madre era solo una mujer de la limpieza. Había crecido cuando conoció a Verónica y su familia de clase alta. Julio solo había sido la excusa perfecta para que Daniel cortara definitivamente con una madre que le resultaba embarazosa. Pero duele, admitió Julio. Sí, respondí. Duele mucho, pero prefiero tenerte y estar triste que no tenerte y estar devastada. Esa noche, cuando llegamos a casa, Julio me abrazó como no lo había hecho en 20 años. No solo físicamente, sino con la intensidad de alguien que había perdido todo y lo había recuperado, excepto lo más importante. Te amo, murmuró contra mi cabello. Nunca dejé de amarte, ni siquiera cuando no recordaba tu nombre. Yo también te amo, respondí. Y vamos a estar bien, con o sin Daniel. Pero ambos sabíamos que estaba mintiendo. Sin Daniel, sin la posibilidad de conocer a nuestro nieto, nunca íbamos a estar completamente bien. El dinero podía darnos comodidad, seguridad, hasta cierta felicidad, pero no podía darnos lo único que realmente queríamos: una familia completa. La noticia del dinero cambió algo en mí, pero no de la forma que había esperado. Durante años había fantaseado con tener recursos económicos, con poder ayudar a Daniel, con demostrarle que no era la carga que él creía. Pero ahora que tenía esa posibilidad, me di cuenta de que el dinero no podía comprar lo único que realmente quería: el respeto y el amor de mi hijo. Decidí esperar antes de contarle a Daniel sobre la cuenta bancaria. Primero quería que Julio recuperara más memoria, que tuviera detalles específicos que solo su padre podría conocer. Pero mientras tanto, comencé a hacer pequeños cambios en nuestras vidas. Llevé a Julio al médico para un chequeo completo. El doctor Ramírez, un hombre mayor con gafas y modales amables, nos explicó que Julio había sufrido un traumatismo craneal severo que había causado amnesia retrógrada. La buena noticia era que con el tiempo y el ambiente familiar adecuado, era posible que recuperara más recuerdos. La memoria es como un rompecabezas, nos explicó. A veces las piezas vuelven de golpe, otras veces aparecen una por una. Lo importante es la paciencia y el apoyo familiar. Apoyo familiar. Qué ironía que el médico mencionara justo lo que más nos faltaba. Compramos ropa nueva para Julio. Verlo frente al espejo del probador, con pantalones que le quedaban bien y una camisa limpia, me devolvió por un momento al hombre del que me había enamorado. Sus ojos grises brillaron con algo parecido a la dignidad recuperada. Me veo normal, murmuró, tocando su barba recién recortada. Siempre has sido normal, amor. Solo perdido. Cada día que pasaba, Julio recordaba más fragmentos de nuestra vida anterior. El día que se acordó de cómo me pedía matrimonio en el retiro, lloré de felicidad. Cuando recordó la canción que cantábamos juntos mientras cocinábamos los domingos, sentí que el hombre que había amado estaba verdaderamente regresando a mí. Pero también había momentos dolorosos. Una tarde, mientras paseábamos por el barrio, vio a un padre empujando a su hijo pequeño en un columpio y se detuvo en seco. Daniel, murmuró con lágrimas en los ojos. Recuerdo que le prometí que le enseñaría a montar en bicicleta. Era tan pequeño. Tenía las rodillas siempre llenas de tiritas porque se caía mucho corriendo. Le enseñaste, le dije. Fue en el Parque de la Bombilla. Corriste junto a él durante horas hasta que pudo pedalear solo. Pero después desaparecí, susurró. Lo abandoné cuando más me necesitaba. No lo abandonaste, Julio. Te perdiste. Es diferente. Sin embargo, por mucho que intentáramos racionalizar la situación, Daniel se negaba rotundamente a vernos. Cuando finalmente conseguí que contestara una de mis llamadas, 3 semanas después de la boda, su voz sonaba fría como el hielo. «Mamá, Verónica está embarazada», me anunció sin preámbulos. «Vamos a tener un bebé». Mi corazón se aceleró.
un nieto, una nueva oportunidad de ser familia. Daniel, qué maravillosa noticia. Quiero conocer a mi nieto. Quiero estar presente. Eso va a depender de ti, me interrumpió. Si sigues con esta fantasía del vagabundo, si sigues insistiendo en que es papá, no vas a poder formar parte de la vida de mi hijo. La amenaza me golpeó como una bofetada. Mi propio hijo estaba usando a mi futuro nieto como moneda de cambio para que renunciara a mi esposo. Daniel, tu padre está vivo. Está conmigo. Ha recuperado la memoria. ¡Basta!, gritó. O eliges la realidad o eliges tus delirios. Pero no puedes tener las dos cosas. Colgó antes de que pudiera responder. Esa noche, Julio y yo hablamos durante horas sobre qué hacer. Él se culpaba por la situación. Insistía en que tal vez sería mejor que desapareciera otra vez para que yo pudiera recuperar a mi hijo. No digas eso jamás, le dije tomando sus manos. Ya te perdí una vez. No voy a perderte otra. Pero Daniel tendrá que aceptar la verdad o vivir sin ella. Pero yo no voy a mentir sobre quién eres. Al día siguiente tomé una decisión que cambiaría todo. Fui a la oficina de Daniel otra vez, pero esta vez no fui sola. Julio me acompañó, vestido con su ropa nueva, afeitado, con aspecto respetable. Parecía lo que era. Un hombre mayor que había pasado por dificultades, pero no un indigente. La misma recepcionista nos bloqueó el paso, pero yo ya había aprendido el horario de Daniel. Sabía que salía a almorzar a las 2 en punto hacia el restaurante de la esquina. Lo esperamos allí. Cuando nos vio, Daniel se detuvo en seco. Sus ojos fueron de mí a Julio, y por un momento vi un destello de reconocimiento, pero inmediatamente se endureció otra vez. «Mamá, esto es acoso. Te voy a denunciar». «Daniel», dijo Julio, y su voz tembló pero se mantuvo firme. «Soy tu padre. Sé que es difícil de creer, pero soy yo. No eres nadie», respondió Daniel, pero había algo en su tono que sonaba menos convincente que antes. «Te cantaba Manolito Gafotas para que te durmieras», continuó Julio. «Tenías pesadillas con monstruos debajo de la cama, y yo inventé un spray mágico para ahuyentarlos. Era solo agua con unas gotas de colonia, pero tú creías que funcionaba». Vi cómo Daniel parpadeaba, confundido. Esa historia no la había contado en años. No era algo que yo hubiera mencionado recientemente. «Te prometí que cuando cumplieras 18 años iríamos juntos a ver el Real Madrid en el Bernabéu», continuó Julio. «Llevabas mi camiseta, que te quedaba como un vestido. Decías que querías ser como Raúl». Daniel se había puesto pálido. Estos recuerdos eran específicos, detallados, íntimos. No eran cosas que un extraño pudiera inventar. «No», murmuró, «no es posible. La noche antes de irme», dijo Julio con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Te ayudé con los deberes de matemáticas. No entendías las restas conllevadas. Te prometí que al día siguiente te explicaría otra vez. Pero nunca volví a casa». Daniel se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaba por contener. «¿Papá?», susurró. Y en esa palabra había 20 años de dolor, de abandono, de preguntas sin respuesta. Julio asintió, extendiendo los brazos. Por un momento pensé que Daniel se iba a lanzar hacia él, que por fin íbamos a ser una familia otra vez. Pero entonces Verónica apareció detrás de él, como había aparecido tantas veces en momentos importantes para arruinarlos. «Daniel, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras?», preguntó mirándome con desconfianza. Daniel se secó los ojos rápidamente, como si las lágrimas fueran algo vergonzoso. «Nada. Estas personas me están molestando». El momento se rompió. La magia del reconocimiento se desvaneció bajo la mirada calculadora de Verónica. Daniel había elegido otra vez su nueva vida por encima de la verdad. «Si no se van ahora mismo, llamo a la policía», dijo Verónica, sacando su móvil. Julio me tomó del brazo con suavidad. «Vámonos, Teresa. Ya ha oído bastante por hoy». Mientras nos alejábamos, escuché la voz de Verónica hablando con Daniel. «Tienes que cortar completamente con ella. Esa mujer está loca y está arrastrando a ese pobre hombre en sus delirios. Piensa en nuestro bebé. Como si el niño que aún no había nacido ya no tuviera más familia que ellos dos». Los siguientes meses fueron los más duros de mi vida.
Ver a Julio recuperarse física y emocionalmente mientras perdía a mi hijo para siempre era como ver florecer un jardín mientras se incendiaba mi casa. La felicidad y el dolor convivían en mi pecho hasta volverse indistinguibles. Julio había vuelto a ser el hombre del que me enamoré, pero envejecido por 20 años de sufrimiento que se reflejaban en cada arruga de su rostro. Sus manos, antes suaves de oficinista, ahora llevaban las cicatrices de la calle. Su espalda se había encorvado de dormir en superficies duras, pero sus ojos, esos ojos grises que me habían cautivado cuando tenía 25 años, seguían mirándome con el mismo amor. A veces me despierto y pienso que esto es un sueño, me confesó una mañana, mientras desayunábamos café con tostadas en mi pequeña cocina, que voy a abrir los ojos y voy a estar otra vez en algún albergue, o en la calle, preguntándome quién soy. Estás en casa, le dije, tomando su mano. Estás conmigo. Esto es real, pero lo que también era real era el silencio absoluto de Daniel. No solo había dejado de contestar mis llamadas, había cambiado de número otra vez, se había mudado sin dejarme la nueva dirección y había bloqueado todos mis intentos de contacto a través de redes sociales. Me enteré del nacimiento de mi nieto por casualidad, 3 días después del parto. Estaba comprando en el supermercado cuando vi a una antigua compañera de trabajo de Daniel. ¡Teresa!, me gritó Carmen desde el otro pasillo. ¡Felicidades por el nieto! Vi las fotos en Facebook. ¡Qué hermoso es el pequeño Alejandro! Se me cayó la botella de leche que tenía en las manos. El cristal se hizo pedazos contra el suelo del supermercado, pero yo apenas lo noté. Mi nieto había nacido. Tenía un nieto llamado Alejandro y nadie me había avisado. ¿Estás bien?, preguntó Carmen, preocupada por mi reacción. Sí, estoy bien. Es que, la emoción. Mentí, no estaba bien. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas mientras Julio me abrazaba en silencio. Mi primer nieto había llegado al mundo y yo no había estado ahí. No había podido sostenerlo, besarle la frente, susurrarle al oído que su abuela lo amaba desde antes de conocerlo. Tiene que haber alguna forma, murmuré contra el pecho de Julio. Alguna manera de que Daniel entienda que eres su padre, que somos su familia. Tal vez deberíamos contarle lo del dinero, sugirió Julio. Cuando vea que podemos ayudarlos económicamente, que no somos una carga. No, respondí inmediatamente. No quiero que nos acepte por dinero. Quiero que nos acepte porque somos su familia. Pero conforme pasaban las semanas, esa postura se volvía más difícil de mantener. El dolor de la exclusión era como una herida que no sanaba. Cada día que pasaba sin conocer a mi nieto era otro día perdido para siempre. Fue Julio quien tuvo la idea de contratar un detective privado. Con parte del dinero de la cuenta, pagamos a un investigador para que encontrara la nueva dirección de Daniel. No para acosarlo, sino simplemente para saber dónde vivía mi nieto, para poder enviarle regalos aunque fuera anónimamente. El detective, un hombre mayor llamado Roberto Vázquez, nos consiguió la dirección en 2 días. Daniel y Verónica vivían ahora en un chalet en Pozuelo de Alarcón, una zona residencial muy cara de Madrid. El investigador también nos trajo fotos del bebé, tomadas desde la distancia mientras Verónica lo paseaba en su cochecito por el parque. Ver esas fotos fue como recibir una puñalada y un abrazo al mismo tiempo. Alejandro era hermoso, con los ojos claros de su padre y una sonrisa que me recordaba a Daniel cuando era bebé. Pero estaba tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Existía, respiraba, crecía cada día, y yo no formaba parte de su vida. Se parece a ti cuando eras pequeño, le dije a Julio, mostrándole las fotos. Julio las estudió con lágrimas en los ojos. Aquel era su nieto, su sangre, la continuación de una familia que había estado rota durante 20 años y que ahora tenía la oportunidad de estar completa otra vez. Pero Daniel nos lo impedía. Decidimos hacer un último intento. Con el dinero de la cuenta, compramos los mejores regalos que pudimos encontrar para el bebé. Ropa de las mejores marcas, juguetes educativos, una cuna preciosa de madera tallada a mano. También incluimos una carta explicando toda la situación, con documentos médicos que confirmaban la amnesia de Julio.
copias de los papeles del banco que demostraban nuestra estabilidad económica, y fotos nuestras de cuando Daniel era pequeño para probar que Julio era realmente su padre. Lo enviamos todo por mensajería certificada para asegurarnos de que llegara. Esperamos durante días alguna respuesta, alguna señal de que Daniel había recibido el paquete y estaba considerando la posibilidad de que le estuviéramos diciendo la verdad. La respuesta llegó una semana después, pero no de la forma que esperábamos. Estaba preparando la cena cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, me encontré con 2 policías nacionales, un hombre y una mujer, ambos con expresiones serias. ¿Es usted Teresa Mendoza Álvarez?, preguntó el policía. Sí, soy yo. Tenemos una orden de alejamiento contra usted y el señor Julio Martín García. Han sido acusados de acoso y amenazas hacia Daniel Mendoza Herrera y su familia. El mundo se tambaleó bajo mis pies. Una orden de alejamiento. Mi propio hijo me había denunciado como si fuera una delincuente. No entiendo, murmuré. Yo solo quería conocer a mi nieto. Según la denuncia, ustedes han estado siguiendo a la familia, enviando paquetes no solicitados y causando estrés psicológico a una madre recién parida, explicó la policía. No pueden acercarse a menos de 500 metros de su domicilio, su lugar de trabajo o cualquier lugar donde se encuentren ellos. Julio apareció detrás de mí, pálido como un fantasma. Agente, hay un malentendido. Yo soy el padre de Daniel. Desaparecí hace 20 años por un accidente. Perdí la memoria. Señor, eso tendrá que discutirlo con un abogado. Mientras tanto, esta orden está en vigor. Si la incumplen, serán arrestados. Después de que se fueran los policías, me senté en el suelo de mi sala y lloré como no había llorado desde el día que Julio desapareció. Mi hijo, mi propio hijo, me había convertido en una criminal por el delito de querer formar parte de su familia. Lo siento, Teresa, susurró Julio, abrazándome. Esto es culpa mía. Si no hubiera aparecido... No es culpa tuya, le dije entre lágrimas. Es culpa mía por haber criado a un hijo que prefiere negar la verdad antes que admitir que se equivocó. Esa noche, por primera vez desde que Julio había regresado, consideré la posibilidad de renunciar, de aceptar que Daniel había elegido su vida sin nosotros y que tal vez era mejor dejarlo en paz. Pero entonces recordé las fotos de mi nieto, esa carita inocente que no tenía culpa de los errores y el orgullo de su padre. Alejandro merecía conocer a sus abuelos. Merecía saber que tenía una familia que lo amaba, aunque fuera desde la distancia, y yo merecía luchar por esa relación, aunque Daniel me hubiera declarado la guerra. Los meses siguientes fueron los más oscuros de mi vida. La orden de alejamiento nos había convertido en extraños en nuestra propia ciudad. No podíamos acercarnos al barrio donde vivía Daniel. No podíamos ir a los lugares donde sabíamos que él frecuentaba. No podíamos siquiera caminar por ciertas calles sin arriesgarnos a ser arrestados. Julio comenzó a culparse de una forma que me partía el corazón. Se levantaba cada mañana disculpándose por haber arruinado mi relación con mi hijo, por haber aparecido en el momento menos oportuno, por existir. Tal vez debería irme otra vez, me dijo una mañana, mientras miraba por la ventana de nuestro nuevo piso. Desaparecer como antes. Al menos así podrías recuperar a Daniel. Si te vas, me voy contigo, le respondí. No voy a elegir entre mi esposo y mi hijo, porque mi hijo ya eligió por mí. Pero la presión era constante. Cada día que pasaba sin noticias de mi nieto era como una pequeña muerte. Me imaginaba sus primeros pasos, sus primeras palabras, su primera sonrisa, y yo no estaba ahí para verlo. Alejandro crecía sin saber que tenía abuelos que lo amaban desesperadamente. Con el dinero, podíamos habernos ido a cualquier parte del mundo. Haber empezado una nueva vida en otro país donde nadie conociera nuestra historia. Pero yo no podía alejarme de Madrid sabiendo que mi nieto estaba aquí, respirando el mismo aire, viviendo a menos de 1 hora de distancia pero completamente inalcanzable. Fue en esos momentos de desesperación cuando tomé la decisión más arriesgada de mi vida. Contraté no solo a un detective, sino a un equipo de abogados especializados en derecho familiar. Si Daniel quería jugar sucio, yo también podía hacerlo. El bufete de abogados Herrera y Asociados
Tenía una reputación impecable en casos de custodia y derechos familiares. La abogada principal, Carmen Herrera, era una mujer de unos 50 años con ojos inteligentes y una manera de hablar que inspiraba confianza. Señora Mendoza, me dijo durante nuestra primera consulta, entiendo su situación, pero debo ser honesta con usted. Los derechos de los abuelos en España son limitados. No podemos obligar a un padre a permitir el contacto con sus hijos. Pero mi nieto tiene derecho a conocer a su familia, protesté. Tiene derecho a saber que su abuelo está vivo. Legalmente, ese derecho está subordinado a la decisión del padre. Sin embargo, hay algunas opciones que podríamos explorar. Carmen me explicó que podíamos intentar demostrar que la negación del contacto estaba causando daño psicológico al menor, o que Daniel estaba actuando de mala fe al negar una relación familiar que sería beneficiosa para el niño. También mencionó la posibilidad de solicitar una prueba de paternidad obligatoria para demostrar legalmente que Julio era el padre de Daniel. El problema, continuó, es que esto podría empeorar las cosas. Su hijo podría interpretar cualquier acción legal como una confirmación de que ustedes son una amenaza para su familia. Pero yo ya había llegado al punto donde no tenía nada más que perder. Daniel ya me había cortado completamente de su vida. No podía estar peor. Haga lo que tenga que hacer, le dije. Quiero a mi familia de vuelta. El proceso legal fue lento y doloroso. Primero tuvimos que someternos a evaluaciones psicológicas para demostrar que no éramos una amenaza para el bienestar del menor. Psicólogos forenses nos entrevistaron durante horas, analizando nuestra estabilidad mental, nuestras motivaciones, nuestra capacidad para mantener una relación sana con un niño. Julio tuvo que revivir todos los detalles de su accidente y su amnesia. Médicos especialistas confirmaron su historia. Neuropsicólogos validaron la veracidad de su pérdida de memoria. Y hasta un investigador privado rastreó sus años en la calle para corroborar su testimonio. Mientras tanto, Daniel contrató a sus propios abogados. El proceso se volvió una batalla legal que consumía nuestros días y nuestras noches. Cada documento que presentábamos era contestado por otro de su parte. Cada evidencia que ofrecíamos era cuestionada por sus representantes. La audiencia preliminar fue programada para un martes de noviembre. El juzgado de familia número 3 de Madrid se sintió como el escenario donde se decidiría el resto de mi vida. Julio y yo llegamos temprano, vestidos con nuestros mejores trajes, acompañados por Carmen y su equipo. Daniel llegó 15 minutos después con Verónica, que llevaba a Alejandro en brazos. Mi nieto había crecido desde las fotos que había visto. Tenía casi un año, unos rizos castaños preciosos y los ojos grises de su abuelo. Cuando me vio, me sonrió con esa sonrisa inocente que solo tienen los bebés, sin saber que estaba en el centro de una guerra familiar. Fue la primera vez que veía a mi nieto en persona, y tuve que contener las lágrimas para no derrumbarme ahí mismo. La jueza, una mujer de mediana edad con gafas y expresión seria, escuchó los argumentos de ambas partes. Carmen presentó toda nuestra evidencia, los documentos médicos de Julio, las pruebas de paternidad que confirmaban que él era el padre de Daniel, testimonios de vecinos que recordaban a la familia antes de la desaparición, y evidencia de que el contacto con los abuelos sería beneficioso para Alejandro. Los abogados de Daniel argumentaron que la aparición repentina de Julio había causado estrés emocional a la familia, que la orden de alejamiento había sido necesaria para proteger su tranquilidad, y que ellos tenían derecho a decidir qué era mejor para su hijo. Daniel testificó con una frialdad que me heló la sangre. Habló de mí como si fuera una extraña. Describió mi comportamiento como obsesivo y perturbador, y negó cualquier posibilidad de que reconociera a Julio como su padre. Señoría, dijo, mirando directamente a la jueza, mi padre murió cuando yo tenía 5 años. Esta persona que mi madre ha traído puede parecer familiar, pero eso no lo convierte en mi padre. No voy a exponer a mi hijo a esta confusión. Cuando llegó mi turno de testificar, hablé desde el corazón. Le conté a la jueza sobre los 20 años que había esperado a Julio, sobre los sacrificios que había hecho por Daniel, sobre lo mucho que amaba a mi nieto sin haberlo conocido. Solo quiero la oportunidad de ser abuela, dije con la voz quebrada. No quiero quitarle el niño a nadie. Solo quiero que Alejandro sepa que tiene abuelos que lo aman. Julio también testificó.
Habló sobre los recuerdos que había recuperado, sobre el dolor de haber perdido 20 años con su familia, sobre su deseo de conocer a su nieto. La jueza escuchó todo en silencio, tomando notas ocasionales. Al final de la audiencia, anunció que tomaría una decisión en los próximos días. Salimos del juzgado sin saber qué esperar. Daniel y Verónica se fueron inmediatamente, llevándose a Alejandro sin permitir que me acercara. Mi nieto me había visto, me había sonreído, pero yo seguía siendo una extraña para él. La respuesta llegó una semana después por correo certificado. La jueza había decidido mantener la orden de alejamiento, pero establecer visitas supervisadas una vez al mes en un centro especializado. Podríamos ver a Alejandro durante 2 horas, siempre con un trabajador social presente, y solo si Daniel estaba de acuerdo. Era una victoria parcial. Pero sabía que Daniel nunca estaría de acuerdo. Y efectivamente, sus abogados apelaron la decisión inmediatamente. Esa noche, sentados en nuestro piso silencioso, Julio y yo nos dimos cuenta de que habíamos ganado una batalla legal, pero perdido la guerra emocional. Teníamos derecho a ver a nuestro nieto, pero seguíamos sin tener una familia. La apelación de Daniel se prolongó durante meses, y mientras tanto, seguíamos en el limbo legal y emocional. Las visitas supervisadas nunca llegaron a materializarse porque él siguió bloqueando cada intento judicial. Sus abogados presentaban recurso tras recurso, alargando el proceso indefinidamente. Fue durante esos meses de espera cuando finalmente tomé la decisión que cambiaría todo. Una tarde de marzo, mientras organizaba los papeles legales que se habían acumulado en nuestra mesa de comedor, me di cuenta de algo que me partió el corazón y me liberó al mismo tiempo. Llevaba 2 años luchando por el amor de un hijo que había decidido que yo no merecía existir en su vida. 2 años en los que había vivido cada día pensando en Daniel, preocupándome por Daniel, sufriendo por Daniel. 2 años en los que no había disfrutado de tener a Julio de vuelta, porque estaba obsesionada con recuperar a quien ya me había perdido hace mucho tiempo. Me senté en el sofá al lado de Julio, que leía el periódico con gafas nuevas que le daban un aire distinguido. Tenía 70 años, había perdido 20 años de su vida, y estaba gastando los años que le quedaban en una batalla que no podíamos ganar. Julio, le dije, tengo algo que decirte. Él dejó el periódico y me miró con esos ojos grises que había aprendido a leer mejor que cualquier libro. Dime, amor, voy a retirar la demanda. Se quedó callado durante unos segundos, procesando mis palabras. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada en mi vida, respondí. He pasado 2 años tratando de forzar una relación que Daniel no quiere. He gastado una fortuna en abogados para conseguir el derecho a ver a un nieto que va a crecer pensando que somos extraños peligrosos. Julio tomó mi mano. Pero es tu hijo, es nuestro nieto. Daniel dejó de ser mi hijo el día que eligió su nueva vida por encima de la verdad. Y Alejandro, se me quebró la voz. Alejandro no va a sufrir por no conocernos. Va a tener una vida buena con sus padres. Nosotros somos los que estamos sufriendo. Esa semana llamé a Carmen y le dije que retirara todos los recursos. Ella trató de disuadirme. Me dijo que estábamos cerca de conseguir una resolución favorable, pero yo ya había tomado mi decisión. También hice algo más. Escribí una última carta a Daniel. No una súplica, no una amenaza legal, sino una despedida. Hijo, durante 68 años he vivido para otros. Primero para mis padres, luego para tu padre, después para ti. Gasté mi juventud trabajando para darte una educación, gasté mi mediana edad llorando tu ausencia emocional, y he gastado mis últimos años luchando por un amor que tú no quieres dar. Tu padre ha vuelto. Es un milagro que no sabré explicar, pero es real. Julio está vivo, está conmigo, y los años que nos quedan los vamos a vivir en paz. No voy a perseguirte más, no voy a intentar contactarte, no voy a luchar por conocer a tu hijo. Has elegido vivir sin nosotros, y yo elijo respetarlo. Solo quiero que sepas que cuando tu hijo crezca y te pregunte por sus abuelos paternos, la responsabilidad de esa conversación será completamente tuya. Te deseo felicidad, Daniel, de verdad, pero ya no puedo seguir sacrificando mi felicidad por la tuya. Con amor, aunque no lo quieras, mamá.
Envié la carta por correo certificado y me sentí inmediatamente más ligera, como si hubiera dejado caer una carga que llevaba cargando durante décadas. Esa misma semana, Julio y yo hicimos algo que nunca habíamos hecho en nuestra vida. Planificamos unas vacaciones. Unas vacaciones largas, caras, autoindulgentes. Con el dinero de la cuenta, podíamos permitirnos prácticamente cualquier cosa. ¿Dónde quieres ir?, me preguntó Julio, extendiendo folletos de agencias de viaje sobre la mesa. A todos lados, respondí. Quiero ver el mundo contigo. Quiero recuperar el tiempo perdido. Reservamos un crucero por el Mediterráneo que duraba 3 semanas. Visitaríamos Italia, Grecia, Turquía, Francia, lugares con los que siempre había soñado, pero que nunca pensé que podría permitirme. El día antes de partir, mientras hacía las maletas, me di cuenta de que era la primera vez en 40 años que empacaba ropa pensando solo en mí. No tenía que preocuparme por ahorrar dinero. No tenía que pensar en qué pensaría Daniel de mis decisiones. No tenía que justificar mis gastos ante nadie. ¿Te arrepientes?, me preguntó Julio esa noche, mientras terminábamos de preparar todo para el viaje. ¿De qué? De haber renunciado a la batalla legal. Lo pensé durante un momento. ¿Me arrepentía de haber dejado de luchar por mi hijo? ¿De haber aceptado que tal vez nunca conocería realmente a mi nieto? No, respondí finalmente. Me arrepiento de haber tardado tanto en hacerlo. A la mañana siguiente, camino al aeropuerto, pasamos por delante del barrio donde vivía Daniel. Por un momento pensé en pedirle al taxista que diera un pequeño desvío, solo para ver la casa donde crecía mi nieto, pero no lo hice. En lugar de eso, tomé la mano de Julio y miré hacia adelante, hacia el aeropuerto, hacia nuestro avión, hacia las 3 semanas de libertad que nos esperaban. Por primera vez en mi vida adulta, no tenía obligaciones con nadie más que conmigo misma. Por primera vez en décadas, mis días me pertenecían completamente. El avión despegó puntualmente. Mientras Madrid se hacía pequeño debajo de nosotros, sentí como si también se estuvieran encogiendo todos los problemas que había dejado atrás. Daniel seguiría con su vida, Alejandro crecería sin conocernos, y eso estaba bien, porque nosotros también íbamos a estar bien. Julio durmió durante la mayor parte del vuelo, su mano entrelazada con la mía. Lo miré dormir y me di cuenta de que se veía más joven que cuando lo había encontrado en la boda. La paz le sentaba bien. A los dos nos sentaba bien. Cuando el avión aterrizó en Roma y vi el sol Mediterráneo brillando a través de las ventanillas, supe que estaba comenzando la mejor etapa de mi vida. No la más fácil, no la más esperada, pero sí la más auténticamente mía. A los 68 años, finalmente había aprendido a vivir para mí misma. 6 meses después de nuestro regreso del crucero, la vida había tomado un ritmo que nunca había experimentado antes. Julio y yo habíamos comprado una casa pequeña pero hermosa en Toledo, una ciudad donde nadie conocía nuestra historia y donde podíamos caminar por las calles empedradas sin el peso de expectativas o juicios ajenos. La casa tenía un patio interior lleno de macetas con geranios rojos y un pequeño limonero que daba una sombra perfecta para las tardes de lectura. Julio había recuperado su pasión por la carpintería, algo que recordó durante nuestro viaje cuando vio a un artesano trabajando en Santorini, y había montado un pequeño taller en el sótano donde pasaba las mañanas creando muebles sencillos pero hermosos. Yo me había apuntado a clases de pintura en el Centro Cultural del barrio. Nunca había tenido tiempo para hobbies cuando trabajaba y criaba sola a Daniel, pero ahora mis días se llenaban de colores y formas que antes solo existían en mi imaginación. Mis acuarelas eran torpes al principio, pero la profesora, una mujer mayor llamada Carmen, me aseguró que el arte no se trataba de perfección, sino de expresión. Pinta lo que sientes, no lo que ves, me decía. Los sentimientos siempre son más verdaderos que la realidad. Una tarde de octubre, mientras pintaba el patio bajo la luz dorada del atardecer, sonó el teléfono. Era un número de Madrid que no reconocía. Por un momento, mi corazón se aceleró pensando que podría ser Daniel, pero cuando contesté, era una voz de mujer que no conocía. ¿Es usted Teresa Mendoza?, preguntó la voz, formal pero no hostil. Sí, soy yo. Mi nombre es Ana García.
Trabajo en el Hospital Clínico San Carlos. Estoy llamando porque su hijo, Daniel Mendoza, ha tenido un accidente de tráfico. El mundo se detuvo. El pincel se me cayó de la mano, dejando una mancha azul en el suelo de terracota. ¿Está bien? Está estable, pero ha sufrido lesiones graves. Está en cuidados intensivos. Señora Mendoza, usted aparece como contacto de emergencia en sus documentos antiguos. ¿Hay algún familiar más cercano al que deberíamos llamar? Su esposa, Verónica. Ella debe estar... Ya hemos contactado con la señora. Ella está aquí con el niño. Pero cuando le preguntamos sobre otros familiares, nos dijo que no había nadie más. Nadie más. Para Verónica, nosotros no existíamos, ni siquiera en una emergencia médica. Voy para allá, dije, sin pensar. Señora, debo advertirle que existe una orden de alejamiento. Mi hijo está en el hospital. Que me arresten si quieren, pero voy a estar ahí. Colgué y corrí a buscar a Julio. Estaba en su taller, lijando una mesita que había estado haciendo durante semanas. Cuando le conté lo que había pasado, dejó todo inmediatamente. Por supuesto que vamos, dijo. Es nuestro hijo. El viaje de Toledo a Madrid nunca me había parecido tan largo. Julio condujo mientras yo me retorcía las manos en el asiento del pasajero, imaginando los peores escenarios posibles. Durante todos esos meses había logrado convencerme de que estaba en paz con la decisión de Daniel de cortarnos de su vida, pero ahora me daba cuenta de que una madre nunca deja de ser madre, sin importar cuánto la rechacen. Llegamos al hospital a las 10 de la noche. La UCI estaba en el 5º piso, y mientras subíamos en el ascensor, mi corazón latía tan fuerte que pensé que Julio podría oírlo. Las puertas se abrieron a un pasillo lleno de luz fluorescente fría, y ese olor antiséptico que tienen todos los hospitales. Verónica estaba sentada en la sala de espera, con Alejandro dormido en sus brazos. Había estado llorando. Sus ojos estaban hinchados y rojos. Cuando nos vio llegar, su rostro se endureció inmediatamente. ¿Qué hacen aquí?, preguntó, levantándose con cuidado de no despertar al niño. Hay una orden de alejamiento. Mi hijo está herido, dije, tratando de mantener la voz baja para no despertar a Alejandro. Tengo derecho a estar aquí. No tienen ningún derecho, respondió Verónica, pero había algo en su voz que sonaba menos convincente que antes. El cansancio, el miedo, la responsabilidad de estar sola con un niño pequeño mientras su esposo luchaba por su vida, habían hecho mella en su armadura de frialdad. Julio se acercó lentamente, con las manos levantadas en gesto de paz. Por favor, le dijo. Solo queremos saber cómo está. Somos sus padres. Por primera vez en 2 años, Verónica realmente miró a Julio. Lo estudió con atención, como si estuviera viendo a una persona en lugar de a una amenaza. Alejandro se movió en sus brazos y abrió los ojos, mirando directamente a su abuelo. El niño, que ahora tenía casi 2 años, no mostró miedo ni extrañeza. En lugar de eso, extendió una manita hacia Julio y balbuceó algo que sonaba como «abuelo». Verónica se quedó petrificada. Alejandro no podía saber quién era Julio. No había estado expuesto a fotos ni historias sobre él. Pero algo en la conexión genética, en el instinto infantil, le decía que este hombre mayor con ojos grises era familia. «¿Cómo está Daniel?», pregunté suavemente. Verónica tardó un momento en responder, sus ojos fijos en la interacción entre Alejandro y Julio. «Grave», murmuró finalmente. «Traumatismo craneal, costillas rotas, hemorragia interna. Los médicos dicen que las próximas 24 horas son críticas». Me senté en la silla más cercana, sintiendo que las piernas me fallaban. Mi hijo, mi único hijo, estaba luchando por su vida a unos metros de distancia. Y durante los últimos 2 años habíamos estado peleando en lugar de amándonos. ¿Puedo verlo?, pregunté. Solo familia directa, respondió Verónica automáticamente, pero luego se detuvo. La ironía de sus propias palabras era demasiado obvia para ignorarla. Un médico joven salió de la UCI y se acercó a nosotros. ¿Familiares de Daniel Mendoza? Soy su esposa, dijo Verónica. Y nosotros somos sus padres, agregué. El médico nos miró confundido, claramente preguntándose por qué la familia estaba dividida en grupos separados. El paciente está estable por ahora, nos informó.
La cirugía fue exitosa, pero sigue en estado crítico. ¿Hay alguna decisión médica importante que debamos conocer? ¿Alguna directiva anticipada? Verónica lo miró, luego nos miró a nosotros. Y por primera vez desde que la conocía, vi vulnerabilidad real en sus ojos. No sé, admitió. No hemos hablado de esas cosas. Somos jóvenes, nunca pensamos. El médico asintió comprensivamente. Es normal, pero si surge alguna decisión difícil, necesitaremos consenso familiar. ¿Hay algún problema en eso? Verónica me miró directamente a los ojos por primera vez en años. No, dijo finalmente. No hay ningún problema. Esa noche nos quedamos todos en la sala de espera. Alejandro durmió la mayor parte del tiempo, alternando entre los brazos de su madre y, para mi sorpresa, los de Julio. El niño parecía instintivamente cómodo con su abuelo, como si alguna parte de él supiera que pertenecían a la misma familia. Cerca de las 3 de la madrugada, cuando solo quedábamos nosotros en la sala de espera, Verónica finalmente habló. Sé que es él, murmuró, sin levantar la vista de Alejandro. Sé que es el padre de Daniel. Julio y yo la miramos, sorprendidos. ¿Desde cuándo lo sabes? Pregunté. Desde la boda, admitió. Daniel me mostró fotos viejas de su padre después de esa noche. Es idéntico, solo más viejo. Pero Daniel no podía aceptarlo. Decía que era demasiado doloroso creer que su padre había estado vivo todo este tiempo, que era más fácil seguir pensando que estaba muerto. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas, y yo lo apoyé porque tenía miedo de que ustedes quisieran quitarnos a Alejandro. Tenía miedo de que con su dinero, con su historia de sufrimiento, fueran a reclamar derechos sobre nuestro hijo. Nunca quisimos quitarte nada, dije. Solo queríamos ser parte de la familia. Verónica asintió. Lo sé, pero cuando eres joven y tienes miedo, haces cosas estúpidas para proteger lo que amas. Al amanecer, el médico salió con mejores noticias. Daniel había pasado la noche estable y mostraba signos de mejora. Podríamos verlo pronto, aunque solo de uno en uno y por periodos cortos. Verónica fue primera. Cuando salió 20 minutos después, tenía los ojos rojos pero una expresión más tranquila. Está despierto, nos dijo. Confundido, pero despierto. Quiere verte, Teresa. Mi corazón se aceleró mientras caminaba hacia la habitación de la UCI. Daniel estaba conectado a múltiples máquinas, con vendajes en la cabeza y el rostro hinchado por los golpes. Pero sus ojos estaban abiertos y me siguieron mientras me acercaba a su cama. «Mamá», murmuró, su voz apenas un susurro. «Estoy aquí, hijo», dije, tomando su mano con cuidado. «Lo siento», susurró. «Siento todo. No hables ahora. Solo descansa». «No, necesito decirlo», insistió apretando mi mano con más fuerza de la que parecía posible. «Sé que es papá. Siempre lo supe. Solo tenía miedo». ¿Miedo de qué? Miedo de que si aceptaba que había vuelto, tendría que aceptar que todos estos años estuve enojado con alguien que no tenía la culpa. Miedo de admitir que fui cruel contigo cuando tú solo querías que fuéramos una familia otra vez. Lágrimas corrían por sus mejillas magulladas. Era más fácil estar enojado que estar agradecido. Era más fácil rechazarte que admitir que te necesitaba. «Daniel, ¿papá está aquí?», preguntó. «Sí, está aquí. Quiere verte. ¿Me perdonará?» «Ya te perdonó hace mucho tiempo, amor». Los dos lo hicimos. Cuando Julio entró en la habitación, Daniel rompió a llorar como no lo había hecho desde que era niño. Julio se acercó a la cama con lágrimas en los ojos y abrazó a su hijo tan suavemente como pudo, cuidando de no lastimarlo. «Papá», sollozó Daniel. Pensé que nunca volvería a poder decir esa palabra. «Estoy aquí, hijo», murmuró Julio. «Estoy aquí y nunca me voy a ir otra vez». 6 meses después, estábamos todos reunidos en nuestro patio de Toledo para el segundo cumpleaños de Alejandro. Daniel se había recuperado completamente del accidente, aunque le había quedado una pequeña cicatriz en la frente, que él decía que lo hacía parecer más interesante. Verónica y yo habíamos desarrollado una relación cautelosa, pero genuina. Nunca seríamos mejores amigas, pero habíamos aprendido a respetarnos mutuamente como mujeres que amaban a la misma familia. Alejandro correteaba por el patio,
persiguiendo mariposas y riéndose cuando Julio le hacía avioncitos de papel. El niño había aceptado a sus abuelos con la facilidad natural de los niños pequeños, como si siempre hubieran sido parte de su mundo. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó Julio esa tarde, mientras limpiábamos los platos de la fiesta. Lo pensé cuidadosamente. ¿Me arrepentía de los años de sufrimiento? ¿De las batallas legales? ¿De haber tardado tanto en priorizar mi propia felicidad? Me arrepiento de no haber aprendido antes que no puedes forzar el amor, dije finalmente. Pero no me arrepiento del viaje. Nos trajo hasta aquí. Daniel se acercó a nosotros, cargando a Alejandro en sus brazos. Mamá, papá, dijo. Y esas dos palabras seguían sonando como música. Verónica y yo hemos estado hablando. Queremos mudarnos más cerca de ustedes. Alejandro debería crecer conociendo a sus abuelos. Miré a mi hijo, a mi nieto, a mi esposo, y me di cuenta de que después de 70 años de vida, finalmente entendía lo que significaba estar completa. No porque tuviera todo lo que quería, sino porque había aprendido a querer lo que tenía. ¿Has vivido alguna vez una situación donde tuviste que elegir entre luchar por alguien que no te valoraba o comenzar a valorarte a ti mismo? Responde en los comentarios contándome tu experiencia. Si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesite escuchar que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir para uno mismo.